Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Una vez más, su hermano Amboy Ramón García, saludándoles y esperando que hayan pasado una excelente semana y que esta semana que venga esté llena de bendiciones, como siempre espero que sea. El día de ayer tuvimos el comisionamiento de los nuevos oficiales. Qué tremendo, ¿no? Una experiencia grande para muchos, con muchas expectativas, familias contentas de saber que sus hijos o su familiar está siendo comisionado para ir a predicar el Evangelio, para ayudar a los necesitados, para hacer la obra que Dios nos encomendó. Por eso el mensaje de hoy se titula Salvo para servir. Y el Señor me dio Mateo capítulo 14, de los versículos 13 al 21. Como siempre, estaré leyendo Reina Valera revisada de 1960. Quiero leer primero la escritura antes de entrar de lleno al mensaje. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué tremendo! Amantísimo Padre, te damos gracias porque estás siempre con nosotros. Nos has llamado para el ministerio, Señor, para llevar adelante la obra que tú comenzaste aquí en la tierra. Gracias por este privilegio. Bendice a los que han consagrado su vida al servicio. Ayúdalos, dales fuerzas y sabiduría para que salgan adelante. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Podemos ver en este pasaje cómo nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a ministrar, enseña a sus discípulos a servir, porque los había mandado a los 12 a predicar el Evangelio, habían ido, sanado a los enfermos, echado fuera demonios, habían ido a hacer milagros, ¿verdad? En otras palabras, a hacer la obra de evangelista. Y el Evangelio, la palabra de salvación, la palabra de bendición había llegado a la vida de las personas que los escucharon, pero también las bendiciones de lo alto, como vuelvo a repetir, con esos milagros de sanidad que ocurrieron por doquiera que ellos iban. Pero cuando regresan, Jesucristo, que se encontraba ahí, dice que recibió la noticia. En este pasaje, si leen anteriormente, le avisan que Juan el Bautista había fallecido, lo habían matado. Entonces él se quiere apartar, pero la multitud no lo deja, lo siguen, porque saben que él tiene la respuesta para cualquier necesidad. Y van detrás de él esperando recibir algo, esperando encontrar en él la respuesta a sus interrogantes, a sus necesidades en general, por así decirlo. Y Jesús quiere enseñar a sus discípulos cómo
ser compasivos, cómo darse a sí mismos al servicio para ayudar a otros en el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos ver que Jesucristo enseña a ellos a través de sus acciones. No siempre aprende uno sentado en un banco, en una escuela, en un colegio bíblico o en un colegio, ¿verdad? Simplemente el diario vivir, si nosotros somos inspirados por Dios, podremos aprender muchas cosas. En la escuela de la vida es el mejor colegio que podemos recibir. No menosprecia a nadie que por X causa no haya podido ir a la universidad, al colegio, de cualquier tipo de colegio, porque si esa persona ha sido llamado o ha sido, Dios estableció un plan en su vida, ellos habrán de desarrollarse como si hubiesen estado en una universidad, porque la vida les va a enseñar todo lo que necesitan aprender. Y los discípulos aprendieron ahí, junto a Jesús, cuando Él estaba ministrando. Él les enseñó a servir. A nosotros en el Ejército de Salvación, cuando nos enrolamos primeramente como soldados, se nos pone una S aquí y otra S aquí en el hombro, en los hombros. Y eso quiere decir que somos salvos para servir. Hemos sido llamados al servicio de Dios. La salvación no es para estar sentado en una banca, no es para asistir nada más a la iglesia y escuchar el mensaje, alimentarse espiritualmente y salir contento porque ya recibimos palabra de Dios, ya cantamos coritos, ya alabamos al Señor, ya oramos juntos y vimos a los hermanos y nos gozamos maravillosamente. No, la salvación trae como resultado que usted y yo trabajemos, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartiendo, dice la Escritura, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces vemos que Jesucristo les enseña a servir. Para empezar, muestra un espíritu compasivo. Toda persona, hombre, mujer, que es llamado al servicio de Dios, tiene y debe de tener un espíritu compasivo. Si no lo tiene, no podrá servir con el corazón a sus hermanos, a la gente que necesita la ayuda, que está sufriendo, porque habrá indiferencia en ellos al no tener un espíritu compasivo. En el verso 14, cuando leíamos la palabra del Señor, encontramos esto que dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Se da cuenta? Lo hizo porque sintió compasión. En otro evangelio dice: y los miró como ovejas que no tienen pastor. O sea, desparramados, tristes, perdidos, sin rumbo, sin saber para dónde caminar. Porque cuando hay un pastor, él los va a guiar a las ovejas, las va a llevar a beber agua, las va a llevar a comer pasto, las va a llevar a descansar, a la sombra, al corral, para asegurarlas, para protegerlas. Pero cuando hay ovejas sin pastor, andan vagando y a veces no encuentran el agua o la comida y pueden ser devorados por un animal. Por eso así los miraba Jesús, perdidos como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos. Esto es lo que debe de existir primeramente en el corazón de nosotros, los hijos de Dios. No necesariamente los que somos llamados al servicio completo, pero todo creyente tiene que tener un espíritu compasivo para ayudar a sus hermanos, para ayudar a sus semejantes. Esto se demanda, se espera que haya en cada uno de nosotros. Me recuerdo la historia que nos cuentan de William Booth, que en una ocasión salió de su oficina, ya el hombre entrado en años, y salió a caminar por la ciudad de allá en Londres. Y yo fue por los puentes y se quedó sorprendido. Le habían quizás hablado ya de esto y fue a verificar y miró familias enteras viviendo debajo de los puentes, como existe todavía hasta el día de hoy aquí en los Estados Unidos también.
Y dice que regresó preocupado y entró, llamó a su equipo de trabajo, a su hijo, a Bramwell y a a los otros líderes del cuartel internacional y les preguntó, les dijo, ¿sabían ustedes que hay familias completas durmiendo, viviendo debajo del puente? Y dijeron, sí, sí lo sabíamos. Pero desgraciadamente, hermanos, nos acostumbramos a ver la necesidad del dolor y a quedar insensibles a eso. William Booth se compadeció, se contristó, nos presenta la necesidad para que usted y yo intentemos hacer algo. Hay pastores que yo conozco que salen a llevar de comer, a Ejército de Salvación, que está sirviendo a los necesitados, que sale a la calle a llevar un plato de comida o que abre las puertas de su edificio para que venga la gente y coman. Vemos entonces que existe todavía en algunos el espíritu compasivo. Cuando nosotros vemos la necesidad es porque Dios quiere que hagamos algo, que que nuestro corazón sea movido a misericordia y que actuemos para ayudar, para llevar el mensaje de Dios a los necesitados. El versículo 17 al 19, fíjese lo que dice ahí. Y ellos dijeron, no tenemos, cuando les dijo el Señor, ¿para qué los mandan a buscar qué comer? Ustedes denles de comer. Los estaba probando porque él sabía que no traían un cocinero, no traían comida para alimentar tanta gente que lo estaba siguiendo. Ahorita hablamos de la cantidad. Y dice que ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagínense, 5 panes y 2 peces, ni siquiera para una familia de 2, o apenas sería suficiente. Él les dijo, tráiganmelos. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Una cosa que me llama la atención es que en cada vez que Jesucristo hacía algo, a pesar de que es el Hijo de Dios, a pesar de que es Dios mismo encarnado aquí en la tierra, siempre honraba a Dios, siempre le daba la gloria y la honra a Dios. Moisés fue reprendido porque no honró a Dios cuando dio agua de la peña. Él dijo, yo tengo que darles agua, y pegó a la peña. Pero si se dan cuenta aquí, Jesucristo fácilmente podía haber agarrado los panes y los peces, orado por ellos, o repartirlos y decir que se multipliquen y asunto arreglado. Pero alzó los ojos al cielo, oró como diciendo, fíjense bien, pidan al Padre y Él suplirá sus necesidades. Estaba enseñando a los discípulos y a las gentes que lo estaban viendo que Dios es el Padre, el Creador, el que cuida y vela por nosotros y el que suple nuestras necesidades. Y nosotros solamente intermediarios. Jesús se puso como un intermediario para suplir la necesidad de todas esas personas. Así debemos hacerlo nosotros. Actuar. Dice que William Booth, cuando miró a esas familias y les preguntó y que le dijeron, sí, los hemos visto, les dijo William Booth, ¿y por qué no han hecho algo? Y ahí fue como surgieron los comedores públicos para alimentar a la gente, los dormitorios, qué sé yo, tantas cosas, que el Ejército de Salvación fue el pionero, el que inició estas clases de actividades. Antes que los demás lo hicieran, el ejército empezó a dar de comer a los necesitados, a abrir albergues para que la gente tuviera donde dormir bajo un techo y una cama, ropa limpia, un baño, porque no había quien se compadeciese de ellos, no había espíritu compasivo. Entonces, vemos que esto es cuando nosotros somos confrontados a la necesidad que debemos de actuar. El problema, como en el versículo 15 lo vimos, que dice, y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya ha pasado, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, algo muy interesante que podemos ver aquí. Los discípulos pudieron ver la necesidad. Y yo estoy seguro que usted y yo estamos conscientes de las necesidades que aquejan a la humanidad, al vecino, a nuestra ciudad, a nuestro barrio,
a nuestra comunidad completa. Sabemos que hay necesidad, tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos con aquellos que tienen y desean hacer algo para que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, llevar ayuda a la necesidad y al mismo tiempo predicar el mensaje de salvación. Porque es más importante la salvación que suplir cualquier necesidad. Es importante que hagamos un esfuerzo, hermanos, que vayamos la extra milla para ayudar a los necesitados. Me acordaba de una anécdota de un hombre que me contrató, que tenía un barquito y lo quería arreglar y contrató a un señor y le dijo: píntame este barco, pues es para pescar, píntamelo y luego te pago, te doy tanto, vamos a decir $100 para que me pintes el barco. Ahí está la pintura y todo, las brochas y todo. Y dijo el hombre: oh, seguro que sí. Al otro día llegó muy temprano el hombre, se puso a pintar. El dueño no vino, andaba ocupado, y llegó y pintó el señor el barquito, lo pintó muy bien. Sin embargo, se dio cuenta que había un agujero en el barco, allí en un lugar del barquito. Entonces dijo: carambas, ese agujerito, y no me dijo nada el señor. Lo voy a arreglar. Y puso, qué sé yo, ¿verdad? Lo arregló con otro pedazo de madera, lo selló muy bien, lo pintó y ya se lo dejó listo y se fue. Al siguiente día, cuando ya estaba el barco seco, los hijos del señor, del dueño del barquito, lo vieron el barco, estaban felices de la vida. Ya está arreglado, lo pintaron. Mi papá lo mandó pintar, arreglar, y lo echaron en el agua, se subieron al barco y ¡pum!, se fueron a pescar. Y en eso llegó el señor, el dueño del barco, y se quedó espantado cuando se dio cuenta que sus hijos se habían llevado la barquita para pescar. Y dijo: mis hijos se fueron en el barco y el barco tenía un agujero, se va a hundir, se va a ahogar. Y estaba desesperado, preocupado, no sabía qué hacer, gritaba y quería pedir ayuda y estaba inquieto, cuando de repente miró allá una mancha y se quedó quieto viendo, y vio que venían con el barquito, venía el barquito caminando, o flotando mejor, perdón, venía flotando hasta llegar a la orilla, y el hombre se quedó asombrado. Y cuando los vio llegar, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Bien, papá, mira, pescamos, estaban felices de la vida, se bajaron a corre y a risa y risa. Y él se quedó pasmado, vio su barquita bien pintada, bien limpia, y se acercó y lo revisó y se dio cuenta que el agujero estaba tapado y reparado, y se quedó sorprendido. Y entonces agradeció a Dios por lo que había sucedido. Y fue a buscar al que le encargó que le pintara el barco. Y cuando lo encontró, fue y le dio, vamos a decir, $300. Y le dijo el señor: ¿y esto? Dijo: te los mereces. Dijo: pero señor, ya me pagó usted los $100 que me prometió por pintar el barco. Dijo: no, dijo, eso es lo de menos, te estoy dando 300, y ese $300 es mucho dinero, dijo, que me está usted dando. Y le dijo: es que no te estoy dando porque lo pintaste el barco, dijo, sino porque reparaste el barco. Y dijo el trabajador: pero señor, si nada más fue una arregladita, una pintadita y una tapadita y quedó listo. Dijo: es que no te estoy pagando por el trabajo que hiciste. Lo que tú hiciste no tiene precio, no tengo con qué pagarte. Salvaste la vida de mis hijos. Si tú no hubieras arreglado ese agujero, el barco se hubiera hundido y mis hijos se hubieran ahogado. Gracias, porque lo hiciste aún sin que yo te lo pidiera. Hermanos, muchas veces usted y yo pensamos que no tenemos el conocimiento, los recursos, como los discípulos dijeron: Señor, aquí nada más tenemos unos panes y unos peces. ¿Qué es esto para la multitud? Leamos la multitud que estaba por ahí, o la gente que estaba ahí. Dice el verso 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si hubiera parejas por ahí, ¿cuántas parejas había ahí? ¿Cuántos hijos tendrían? 2, 3, 5, 7, como su servidor Enviado García, o más. ¿Qué quiere decir, hermanos? Había más de 5,000 almas. Yo podría asegurar que serían, si nomás le doblamos el número por las esposas o algunos hijos, serían 10,000. Pero estoy seguro que eran 15 o 20,000
personas en general, ahí en ese lugar, mucha gente. Y todos fueron alimentados y sobraron 12 cestas llenas de pan todavía. ¿No es Dios milagroso? ¿No es Dios poderoso? ¿Pero por qué surgió todo esto? Por un corazón compasivo, primero. Segundo, por trabajar la extra milla, por hacer un poquito más. Con lo poco que tenían, se hizo el recurso, se suplió la necesidad y la gente quedó satisfecha y agradecida. Y estoy seguro que estaban dispuestos a escuchar el mensaje de salvación después de haber sido saciados de su necesidad. Cuando este hombre arregló la barquilla, él pensó, nomás es un taponcito, sin pensar que ese trabajo tan insignificante trajo como resultado la vida, conservar la vida de un grupo de niños que si no lo hubiera hecho él, se hubiesen muerto, se hubiesen ahogado. Lo poquito que podemos hacer puede resultar en una bendición para otra persona, en lo máximo para otra persona. Yo le exhorto, hermano, que deje de pensar, no tengo recursos, que deje de pensar, no tengo conocimiento, que deje de pensar, no sé qué hacer. Haga algo, poquito, un frasco de agua para un indigente, una camisa, una chamarra en tiempo de frío para una persona que no tiene, ayudar con algo a alguien, ir a la iglesia a barrer el patio, a echar agua a las plantas, no sé, algo. Y sin saberlo usted, un día, cuando estemos en la presencia de Dios, habremos de darnos cuenta las cosas que hicimos que parecían insignificantes y el valor tan grande que se fue para algunas personas. Cuando William Booth fue invitado para que diera la palabra a unos nuevos pastores o oficiales comisionados, dijo, yo los condeno a trabajo forzado por el resto de sus días. Y eso es lo que un servidor de Dios debe de ser. Pastor, oficial del Ejército de Salvación, miembro de la iglesia, miembro de la mesa directiva, quien sea, mientras usted sea salvo, usted está condenado a trabajos forzados de por vida. Tenemos que honrar a nuestro Dios con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio, y Dios será honrado. Las almas serán salvas. La gente conocerá que hay un Dios bueno a causa de su corazón compasivo y su corazón misericordioso. Que Dios me los bendiga grandemente. Es mi deseo que el Señor les siga bendiciendo, que estos nuevos oficiales puedan servir a Dios con un corazón alegre sin importar las circunstancias en las cuales se van a enfrentar. Soy su hermano en Cristo, en Ramón García, despidiéndome hoy lunes y deseando verles la próxima semana. El Señor les bendiga ricamente. Amén.